Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 1 en adelante. Epístola a los Efesios capítulo 2. Si lo tienen pueden decir amén. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Si los muchachos del sonido me pueden bajar un poquito el monitor. Gloria a Dios. Hoy quiero que reflexionemos una vez más sobre algunas realidades que la Biblia nos orienta o nos presenta respecto al mundo espiritual. ¿Cuántos saben que más allá del mundo material hay un mundo espiritual? Alguna gente cree que lo único que se conoce es lo que está frente a sus ojos. Pero el mundo espiritual es más determinante, más influyente que el mundo material en el cual estamos. Creo que ignorar las realidades del mundo espiritual nos colocan en una posición de desventaja frente a las estrategias del diablo que busca separarnos de Dios. Durante los próximos 4 días hablaré de la realidad de la esclavitud espiritual de los inconversos o los que no le sirven a Dios. Hablaré de los niveles de manifestación o evidencias en ellos. También analizaremos la realidad de la esclavitud espiritual que se da en muchos creyentes. Finalmente tocaremos las características de los procesos de liberación que se dan o cómo se dan los procesos de liberación. Y tengo la fe de que al final de todo esto o durante todos estos días el Espíritu Santo nos utilice para llevar una palabra liberadora a la vida de todos los que nos escuchan, especialmente aquellos que están ignorando lo que la palabra de Dios, lo que Dios en su misericordia ha provisto para su beneficio. Hoy me quiero concentrar en la realidad de la esclavitud espiritual de los inconversos a la luz de la Biblia. ¿Quiénes son inconversos? Los que no le sirven al Señor. Los que no han dado el paso de fe para convertirse a Cristo. La palabra de Dios abunda y coherentemente describe la condición de la gente que no le sirve a Dios como personas que están bajo el dominio de Satanás.
Hacer un planteamiento como ese puede producir reacciones negativas de mucha gente. Hay gente que dice, no diga que yo soy del diablo. Por eso no me gusta ir a la iglesia de los evangélicos, porque se ponen a decirle a uno que uno es del diablo, o que uno tiene al diablo, o que uno está dominado por el diablo. ¿Cuánto han escuchado gente expresarse así? Gente de uno, amigos, familiares, allegados, compañeros de trabajo, personas que regularmente las calificamos como buenas personas, personas que ellos se consideran buenas, y gente que a la luz de la sociedad también son calificados de buena, pero que a la luz de la palabra son calificados como personas que están influenciadas, dominadas total o parcialmente por espíritus demoníacos que lo inducen a hacer cosas que son contrarias al propósito de Dios para su vida. Creo que primero debemos citar lo que la Biblia dice para que muchos comiencen a reconocer la realidad del problema, porque si nos limitamos nosotros a darle el consejo por lo que nosotros hemos conocido y aprendido, algunos dirán, usted tiene el propósito de hacerme sentir mal. Pero yo creo que si le hablamos de lo que la Biblia dice, si le hablamos de lo que la palabra de Dios dice, hay muchos que van a salir de la ignorancia. Y ese es el propósito. El propósito es que tú salgas de la ignorancia. El propósito es que tú entiendas la realidad que estás viviendo. El propósito es que tú no vivas en una idea equivocada de tu realidad o diferente a tu realidad. Porque imagínense una persona que piensa que es bonito y para todo el mundo es feo. ¿Qué usted cree que va a pasar con esa persona? Va a tener un problema serio porque va a hacerle culto a su belleza y todo el mundo dirá, ¿dónde? ¿Cuál es la belleza que tiene? Porque está desconectado. Una persona que se cree inteligente, yo no sé si usted se ha topado con gente así que se cree inteligente, pero en su mente. Porque nadie nota que ellos son inteligentes. Porque sus acciones, la forma de hablar, etcétera, etcétera, no da por ningún lado inteligente. Bueno, en el tema de la esclavitud espiritual le pasa a la gente que dicen, yo soy gente buena, yo no tengo problema de carácter espiritual, pero es porque no han conocido la verdad que la Biblia dice sobre la condición de ellos. Hay gente que dicen que el médico dice que están enfermos y ellos dicen que no, que ellos no están enfermos. ¿A quién usted le va a creer? ¿Al médico o a ellos? Por mucho que tú brinques y patales, el médico sabe más que tú de salud. Porque estudió, conoció toda la información que hay sobre eso y probablemente ha tenido años de ejercicio para adiestrarse en esa disciplina. La gente normalmente nos calificamos de buenos. Yo he hallado muy poca gente que dicen que ellos son malos. La mayoría de la gente, ¿cómo tú te calificas? Bueno, excelente. Y si es el papá o la mamá que dice, ¿cómo es fulano? Oh, eso es lo mejor del mundo. Mi hijo es una estrella. Mi hija es un ángel. Y puede estar pegándole fuego al pueblo, pero para ellos es lo máximo. Porque somos así. Creemos que lo primero que debemos es citar o ver lo que la Biblia dice sobre nuestra realidad espiritual para que muchos comiencen a reconocer el problema. Luego vamos a tratar sobre la manifestación o evidencia de la condición de la mayoría que no reconoce su condición. Pero yo quiero comenzar citando cómo la Biblia diagnostica que tenemos un problema de carácter espiritual. Cómo la Biblia señala que nosotros somos esclavos del diablo o que estamos dominados por el diablo. Mire lo primero que encontré a la luz de la Biblia. La Biblia dice que los que no son de Dios son del diablo por las obras que hacen.
San Juan 8:41 en adelante dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo he salido de Dios y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso ustedes no la oyen, porque no son de Dios. Jesús le está diciendo a gente que se creía buena, gente que tenía una buena calificación de sí mismo, como gente buena, gente de Dios. Jesús le da una noticia catastrófica. Le dice: no, ustedes no son de Dios, ustedes son del diablo. Ahora, ¿cuáles son los argumentos de Jesús? Jesús los señala como gente que no era de Dios porque, número uno, los rechazaban a Jesús. El que rechaza a Jesús puede tener carita de mosquita muerta, pero es del diablo. El que rechaza a Cristo, aunque sea dadivosa, generosa, haga buenas obras, dice Cristo: el que me rechaza es del diablo. Número dos, el que rechaza su palabra es del diablo. El que no acepta la verdad del evangelio es del diablo. Y el que se identifica hablando o participando o simpatizando con la mentira es del diablo. Qué cosa más fuerte esa, ¿verdad? Qué cosa más difícil esa. Pero no son palabras de Ezequiel Molina, hijo, es de Jesús. En segundo lugar, encontré esto: todo el que comete pecado es del diablo. Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, dice el apóstol Juan, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Qué fuerte. Si le preguntara a muchos de los que me escuchan en este momento: ¿te consideras un hijo del diablo? La mayoría diría: sape. Rechazo eso. Por eso es que no me gustan ustedes los religiosos. Viven etiquetando a uno, juzgando a uno. Si le pregunto: ¿te consideras una persona buena? Claro que diría: soy una persona buena. Pero si le pregunto: ¿has violado uno de los mandamientos? ¿No adorarás dioses ajenos delante de Dios? ¿No adorarás imagen? ¿No tomarás el nombre de Dios en vano? ¿No robarás? ¿No matarás? ¿Descansará la séptima parte de tu tiempo? ¿No codiciarás ni a la mujer ajena, ni los bienes ajenos, ni el físico ajeno, etcétera, etcétera? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿No dirás falso testimonio contra tu prójimo? ¿Y no cometerás adulterio? Si le paso esa reglita, se queman. Cuando usted le pasa esa reglita a la gente, dice: bueno, pero es que todo el mundo miente. Todo el mundo de vez en cuando se le van los ojos detrás de una buena hembra.
Pastor, todo el mundo un día piensa en cogerse algo, y si está mal puesto, al que Dios se lo dio San Pedro de Macorís. Así no es que piensa la gente. Pero se consideran buenos, roban y se consideran buenos, codician y se consideran buenos, hablan mal de otra persona y se consideran buenos, codician, son desatentos con sus padres, hablan, cometen adulterio, roban, matan, toman el nombre de Dios en vano y se consideran buenos. Pero dice el Señor, son del diablo. En tercer lugar, todo el que no comprende o no entiende el Evangelio a la luz de la Biblia es del diablo. Oiga bien lo que estoy diciendo. Eso no son conceptos míos, a la luz de lo que dice la Biblia. 2 Corintios 4, 3 al 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este siglo o de este mundo les cegó el entendimiento, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no entiendes el evangelio? Porque el diablo te cegó el entendimiento. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando no entendemos el evangelio es porque hemos sido victimizados, esclavizados por el diablo, que ha puesto una venda en nuestros ojos, en nuestro corazón, y no podemos entender el mensaje del evangelio. Hay gente que usted le habla de Dios y le muestra la bondad de Dios y le testifica la bondad de Dios y no lo entienden. Y Pablo dice, es porque el enemigo le ha enceguecido el entendimiento. El diablo le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Esto es impresionante, pero es la realidad espiritual. Y es bueno que la gente lo entienda, porque es lo que la Biblia plantea. En cuarto lugar, los que están en el mundo fuera de Dios, dice la Biblia que están bajo la autoridad del diablo. Mire lo que dice Primera de Juan 5, 18 al 19. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quiénes no están bajo el maligno? Los que están con Dios. El que no está con Dios, dice, está bajo la autoridad del maligno. ¿Lo dijo el pastor? No, no lo dijo el pastor, lo dice la Biblia. Quinto, los que viven conforme a los deseos de la carne están bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire, el diablo. Efesios capítulo 2, versos 2 al 4 que comencé leyendo. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuáles son los deseos o las obras de la carne? El verso 19 de Gálatas 5 nos dicen cuáles son los deseos y las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted escuchó la lista de las obras de la carne. ¿Usted conoce alguna gente de la que decimos entre comillas que son buenas, que participan de estas delicias? Adulterio. El adulterio está a un nivel que ya parece deporte nacional. Donde quiera hay un lugar de práctica de ese deporte. Muchos no me entendieron. Donde quiera hay un lugar donde se practique ese deporte. Hotel, entra y descansa. Pásate un rato. Donde quiera, en cualquier esquina, donde quiera. Pero déjeme decirle, esos son los centros comerciales. Pero el adulterio a troche y a moche, en cualquier lugar, en cualquier casa, en cualquier sitio. Fornicación. Las redes sociales han multiplicado la fornicación a la N potencia. Porque antes, para meterse, por ejemplo, en pornografía, había que ir a un lugar de esos oscuros y esos lugares secretos y comprar una revista o alquilar una película e ir como Sherlock Holmes y cosas. Y la gente decía, yo para no meterme en ese lío, mejor yo no brego con eso. Pero ahora te la mandan aquí y tú estás en tu casita arropado y debajo de tu sábana, ahí estás tú metido en el infierno. Eso se llama fornicación a domicilio. ¿Qué es fornicación? Algunos lo limitan al acto sexual fuera del matrimonio, pero no. De acuerdo a la Biblia, fornicación es todo lo que lleve a la impureza sexual. Todo lo que lleva a la impureza sexual es fornicación. Y ahí está la pornografía. ¿Cuántas cosas que hace la gente entre comillas buenas? ¿Qué más dice? Idolatría, lascivia, inmundicia, enemistades, pleitos, celos. Yo lo celo porque lo quiero. Iras. Yo no voy a preguntar cuántos son iracundos. Contiendas y disensiones. Contienda el que busca pleito. Y disensiones el que no se entiende con nadie. Hay gente que no vale como usted lo bregue. No vale como usted le entre. Ellos siempre dan problemas. Son un factor que siempre entra en conflicto, en discusión y en diferencia. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se le quedó alguna de estas cosas parecidas, dice el apóstol, y cosas semejantes a estas. ¿Qué son esas? Obras del diablo. Dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Están bajo el dominio que en Efesios 2 dice, el príncipe de la potestad del aire. Cosas en las cuales él testifica anteriormente nosotros vivíamos. Yo creo que he suministrado bastante argumento. Y pudiera pasarme mucho tiempo más para transmitir lo que a la luz de la palabra de Dios es la condición espiritual del que no le sirve a Dios. El que no le sirve a Dios está dominado por el diablo.
está bajo la autoridad del diablo, necesita ser libre de la influencia del diablo, porque si no cambia, su destino es previsible: perdición y muerte eterna. Yo creo que esa noticia hay que decírsela a mucha gente buena, a mucha gente que amamos, a mucha gente que son importantes en nuestra vida. Y parecería que estamos dando un mensaje radical. Parecería que estamos comunicando un mensaje fuera de tiempo. Parecería que estamos comunicando un mensaje ofensivo. Parecería, hermano, y el mundo camina hacia eso. Escuché que en el Mundial de Fútbol estaban investigando al público seguidor de la selección de México, porque dentro del grupo de hinchas o fanáticos de la selección de México, en un partido de fútbol, en un estadio con 80,000 personas, 1, 2, 3, 4, 5 de esos que se dan unos tragos y botan la tercera, ofendieron a los homosexuales. Una investigación, la FIFA declaró: abrimos una investigación para descubrir quién cometió tal crimen. Eso yo no me lo estoy inventando. Lea, consulte la prensa, busque en Google, consulte. Eso pasó esta semana. El mundo camina en esa dirección, que tú no puedes decir lo que es malo, porque ya el sistema satánico ha cambiado los códigos. Ha cambiado los códigos, pero ¿para qué ha cambiado los códigos? Para que la gente no pueda alcanzar la liberación que Cristo conquistó para ellos al morir por ellos en la cruz del Calvario. Y aunque suene radical, y aunque suene pasado de moda, hay que decirle a la gente: Satanás te tiene atado y Cristo te puede hacer libre. Yo no sé si la gente me está entendiendo. La gente tiene que ser consciente de que está bajo la potestad del príncipe de este mundo, que es Satanás. Pastor, pero no me diga eso, yo no quiero nada con ese pájaro. Sí, pero lo que tú haces, lo que tú has asumido como código de vida, las cosas que forman parte de tu diversión, de tu entretenimiento, de tu forma de vivir la vida, esas cosas señalan que tú haces las obras que el diablo promueve. Y si estás haciendo lo que el diablo promueve, eres un esclavo del diablo, aunque suene feo. Necesitas liberación. Necesitas conocer que no estás llamado a vivir de esa manera. He testificado varias veces que una vez interpelé a un buen compañero de trabajo. Teníamos ya unos años trabajando juntos. Y él, cada vez que había un motivo de alegría o de gozo, él decía que había que beber y emborracharse. Y él decía, yo siempre decía: no, yo no hago eso, yo no gozo así. Yo no necesito eso para gozar. Y tú sabes que el ron es malo, sabe malo, y daña tu cuerpo y te lleva a actuar como un disparatoso. Y te lleva, hermano, hay padres que han violado a sus hijas bajo los efectos del alcohol. Y me dice: es verdad lo que tú dices, pero ¿y si uno no hace esto, qué va a hacer? Es decir, me dice, como quien dice: y entonces, si yo no bebo, y si yo no digo que voy a beber, y entonces, ¿cómo yo voy a gozar? Digo, analiza cómo Satanás te ha predispuesto que la única manera de tú ver gozo en tu vida
es consumiendo alcohol, haciendo cosas malas que perjudican tu bolsillo, perjudican tu salud, perjudican tu familia, perjudican tu estabilidad, perjudican todo lo que tú tienes que tiene valor alguno para tu vida. Todo eso lo afecta. Pero tú crees que es la única manera de sentir gozo. ¿Por qué? Porque ese ha sido el trabajo más fino que ha hecho Satanás en el último tiempo. Hacer que la gente ignore que tiene un problema, que tiene una condición de esclavo espiritual. Y por eso nosotros estamos aquí en el nombre del Señor, levantando la voz para decirle a la gente: necesita ser libre en el nombre de Cristo Jesús. Necesitas reaccionar. Porque el enfermo que cree que no está enfermo se va a morir existiendo medicina. El enfermo que rechaza que está enfermo, aunque tenga el mejor médico a su disposición, no va a alcanzar la salud. ¿Por qué? Porque se niega a reconocer su condición. Si quieres sanidad, tienes que comenzar reconociendo que tienes un problema. Y eso pasa con lo espiritual. Si quieres liberación, tienes que reconocer que estás esclavo. Si quieres que Dios haga algo por ti, tienes que aceptar que tienes un problema. Si quieres que el poder de Dios obre en tu vida y te saque de ese sistema, tienes que reconocer que estás mal y que necesitas la ayuda de Dios. En segundo lugar, Dios en su infinita misericordia, antes de que entendieras que estás bajo el dominio del diablo, ha provisto la liberación por medio de Cristo. Y yo creo que esa es la gran noticia. Después de entender que hay un problema de esclavitud espiritual, la gran noticia es saber: Cristo me da la solución. Yo creo que la gente tiene que saber esas dos cosas. Tienes un problema, pero aquí está la medicina. Tienes una necesidad, pero aquí está la provisión. Tienes una dificultad, pero Cristo ya proveyó la solución, la respuesta a tu problema. Primero de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Esa es una sentencia que mucha gente no quiere aceptar, pero esa es la realidad. El que practica el pecado. ¿Y qué es pecado? Todo lo que está contrario a la ley de Dios. Todo lo que está fuera del orden establecido por Dios. No lo que dice Hollywood. No lo que dicen los sistemas de un mundo corrompido de la cabeza hasta los pies. No, eso no. El mundo está patas arriba. Mire el tema del aborto. Usted quiere una contradicción más grande. Ya le mencioné ahorita la de la conducta homosexual y de los transexuales y toda esa locura. Pero mire ese tema del aborto. Me gustó algo que me llegó por las redes sociales, una foto donde había una persona o unos niños cuidando un perrito. Y el perrito, hacerle daño al perrito es penado por la ley. Hoy se hacen leyes para la protección de los animales. Se enseña cómo cuidar los animales. Se hacen marchas. Aquí ya estamos en eso. Hay 3 perros viralata. El gobierno debe sacarlo de la calle porque esos pobres perros viralata. Algunos se ríen, yo no estoy bromeando. Aquí hay organizaciones que salen a defender. El día pasado creo que fue que en Santiago habían unos carruajes, unas carretas que le habían quitado los caballos y que esos pobres caballos estaban sufriendo. Hicieron una marcha por los pobres caballos. Y ustedes se ríen, ustedes no tienen corazón por esos pobres caballos. Es el mundo. Hay que cuidar los caballos, hay que cuidar los perros.
Los perros van al salón y van al médico, se hacen su chequeo, llevan su tarjeta, le chequean los dientes. A los perros los dientes le chequean ahora. Sin embargo, los niños lo quieren legalizar, matarlo. Y eso no es malo. Ese es todo el tema. En función de palabritas y frases bonitas, por el derecho. ¿Y usted sabe cómo le llaman? Derecho al control de la natalidad, el control de la producción. Es decir, le ponen una frase que usted no sabe que están hablando de asesinato. Usted no sabe que están hablando de asesinato, y por eso hay mucha gente ignorante apoyando cosas que son locuras. Porque Satanás, el trabajo más fino que ha hecho en el último tiempo es llevar a la gente a ignorar que tiene un problema. Pero la iglesia está para decirle a la gente: el que practica el pecado es del diablo, aunque el mundo te lo legalice, aunque el sistema te lo legalice, aunque los infiernos lo promuevan. El que practica el pecado es del diablo. Esto no se trata de que hagan una ley o dejen de hacerla. El que practica el pecado es del diablo. Pero me gusta lo que dice Juan aquí en Primera de Juan, porque es fundamental, es determinante para nosotros comprender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. El que practica el pecado es del diablo. Perfecto. Pero la segunda parte es lo que más me gusta, cuando dice: porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Yo hubiera dicho un aleluya más fuerte. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Cristo al mundo, para deshacer las obras del diablo. Para esto vino Jesús a la tierra, para libertar a los cautivos. Aleluya, esa es la noticia buena del evangelio. El diablo ha hecho y deshecho, pero el Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. No estás llamado a vivir en la esclavitud, estás llamado a aprovechar lo que Cristo te ofrece. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer lo que el diablo ha hecho. Amigo, para esto vino el Hijo de Dios, para sacarte del dominio del diablo. Cristo vino para deshacer las obras del diablo y sus demonios sobre tu vida. Por eso necesitamos hablar de liberación. Por eso necesitamos decirle a la gente: puedes ser libre. Tú no tienes que pasarte la vida esclavizado de esa manera. Tú no tienes que gastar todos los años de tu vida viviendo perdidamente. Usted sabe la gente que me ha dicho: yo no quiero vivir así, pero no puedo, pastor. Yo no quiero ser de esa manera, pero hay algo que me domina. Yo tengo noticias para ti: puedes ser libre. Puedes ser libre. Puedes ser libre. Puede ser libre en el nombre de Jesús. Yo no sé, iglesia, si tú lo crees. Él puede ser libre, ella puede ser libre. Todo el que me escucha puede ser libre. ¿Qué hace falta para ser libre? Aceptar la ayuda de Dios por medio de Cristo. Eso se llama convertirse a Cristo. E inmediatamente saldrás del dominio del diablo. Mire lo que dice Colosenses 1:2, y con esto voy terminando. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados.
Cuando tú te conviertes a Cristo, el Señor te saca del dominio del diablo y te coloca en su reino. Cuando tú te conviertes, el Señor te saca del dominio del príncipe de la potestad del aire y te coloca en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Esto es poderoso. Esto es poderoso. Y eso lo tiene que entender el amigo, y lo tiene que entender y vivir el cristiano. Porque Satanás te va a decir: mira, no te metas conmigo, no te salga de mí, no te me escape, porque te voy a matar. Y tú tienes que decirle con toda la autoridad de Dios: tú no mandas, Cristo es el que gobierna. Tú no tienes poder sobre mí, Cristo es el que gobierna. Tú no tienes dominio sobre mi vida, Cristo es el que gobierna. Tú no tienes nada que hacer sobre mi vida, Cristo es el que gobierna. Tú no tienes derecho a tocarme. Estoy bajo la cobertura de Dios, habito bajo el abrigo del Altísimo, estoy morando bajo la sombra de su poder. Tienes que entender eso. Cuando nos convertimos, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por eso el que no ha sido trasladado está en esclavitud espiritual y necesita ser libre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y si te sientes ofendido, yo te voy a decir: mira lo que haces en tu vida. Yo no tengo la intención de ofender a nadie que me esté escuchando en esta hora. Ese no es el propósito. El propósito es confrontarte con una realidad. ¿Cuál es tu realidad? Que si no está Cristo gobernando en tu vida y la obra del Espíritu Santo manifestándose en tus hechos, tú estás esclavo del diablo. Porque tus obras revelan un estado de posicionamiento está bajo la potestad del príncipe de este mundo. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esa es la buena noticia. Lo que el diablo ha hecho sobre ti puede ser echado para atrás. Esa condición en la que estás puede ser revertida. Estás preso en la cárcel del diablo y del pecado, pero hoy el Señor te dice: si quieres te saco de ahí, y no tendrás nunca más que tener que venir a pedirle permiso a Satanás, porque te voy a hacer un hombre, una mujer libre, para que me sirvas, para que haga mi voluntad, para que puedas dar testimonio de mí al mundo. ¿Habrá alguien aquí que puede decir que después que Cristo vino a su vida es libre, es una persona libre, es diferente, ha podido vivir una vida diferente a la que vivía antes? Si tú puedes decir eso, di: amén, soy libre. Aleluya, aleluya. El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo. Escúchalo, amigo, escúchalo todo el que me puede escuchar. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. No hay por qué seguir viviendo en la esclavitud. El Señor corta el hilo que te conecta al vicio. Corta el hilo que te conecta a la mala conducta. Corta toda cadena que hay sobre tu vida. Porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Y si lo ha hecho con nosotros, que no somos mejores que tú, lo puede hacer contigo. El Señor lo ha hecho con cada uno de nosotros, y por eso nosotros decimos: amén, soy libre. Lo puede hacer contigo. Tú que estás escuchándome o viéndome por los medios, el Señor lo puede hacer contigo. Esto no se trata de que me acuse o me deje de acusar. La gente de hoy vive negando la realidad. La gente de hoy, yo digo, la gente está loca hoy. La gente está loca. Sí, porque imagínense, si yo vengo, antes pasaba mucho eso, usted iba al manicomio
Algunas generaciones no saben lo que el manicomio era. Un hospital psiquiátrico que había en el kilómetro 28 de la autopista Duarte, rumbo al Cibao. Ahí llevaban a todos los locos. Me dicen que fue Trujillo que construyó eso, porque Trujillo no quería loco en la calle. A todos los locos lo llevaban ahí, aunque no lo atendieran muy bien. Pero ahí usted encontraba gente que decían, andaban abrochaditos y decían, ¿y quién es usted? No, yo soy el general Ramón Santana. y usted encontraba una mujer de nada caminando en puntilla. ¿Quién tú eres? Marilyn Monroe. O la actriz que le... Y la gente decía, ay, el pobre, tan bien que se ve. Ay, pero está loco. Ahora un varón dice, yo soy hembra. Y dije que no está loco. ¿Usted ha visto esto? El mundo está loco. El mundo ya no una gente que está loco. El mundo que está loco. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hoy Dios puede hacer la diferencia en tu vida. Que Dios te bendiga. Padre, gracias.